¿Tienen los animales creencias de segundo orden? El presente trabajo pretende ahondar en las discusiones alrededor de la mente de los animales y si estos procesan creencias de segundo orden. Concretamente, queremos apoyar las investigaciones en etología cognitiva mediante el estudio de las creencias en los animales. Entendemos por creencia de segundo orden aquellas creencias que consisten en atribuciones, a uno mismo o a otro individuo, de una creencia sobre una creencia. Veamos un ejemplo. En esta escena se plantea muy bien esta cuestión. Si Juan deja las llaves encima de la mesa y abandona la habitación, a Juan le podemos atribuir dos creencias distintas, una de primer orden y otra de segundo orden. La de primer orden consistiría en la afirmación de que Juan tiene la creencia de que las llaves están encima de la mesa. La de segundo orden consistiría en la afirmación de que Juan cree que tiene la creencia de que las llaves están encima de la mesa. La sorpresa de Juan en esta escena solo tiene sentido si él mismo se atribuye la creencia de que creía que las llaves estaban encima de la mesa. Para ahondar en la cuestión de si los animales manejan este tipo de creencias, es necesario desarrollar los distintos criterios que se necesitan para que podamos considerar que lo consiguen. Las bases de las que parto toman una aceptación de un diferencialismo entre el pensamiento de los animales y el nuestro, y que el dominio de un lenguaje composicional es solo una condición habitual que han tenido algunos seres vivos, para pensar, pero no es necesaria. A tal fin, recurriremos a los argumentos de Davidson para mostrar las dificultades que se presentan en nuestro cometido. Sin embargo, gracias a Bermúdez dispondremos de buenas herramientas para debilitar los argumentos de Davidson. Aparte de estos, presentaremos otros argumentos en contra de las dificultades antes presentadas. A continuación hablaremos de la evidencia empírica en la que podemos apoyarnos para defender la tesis principal, aquí expuesta. Por último, tomaremos las ideas de Dennett como una explicación genuina de en qué nivel de creencia se debe interpretar la conducta animal antes de sacar nuestras conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo. 1. El origen del problema, Davidson. Davidson, 1982, en Animales racionales, intenta demostrar la conclusión de que los animales no poseen gran parte de los pensamientos que pueden llegar a poseer los humanos debido a que carecen de lenguaje. Para ello, menciona el experimento mental propuesto por N. Malcolm, 1972. El experimento mental consiste en imaginar una escena en la que un perro se enrabieta con un gato y lo persigue en una especie de dinámica entre depredador y presa. En un punto de este juego, el gato huye en dirección a un árbol, y cuando está a punto de subir al árbol mientras es perseguido, finalmente solo consigue hacer un amago de subir pero alcanza a esconderse tras un objeto cercano. A pesar de esto, el perro que lo perseguía no llega a percibir que el gato está escondido tras un objeto cercano, por lo que se acerca al árbol y comienza a ladrar en dirección a la copa. Aquí, Malcolm piensa que es posible atribuir una creencia al perro que perseguía al gato. Según él, podría decirse que el perro cree en algo que podría enunciarse tal que así, el gato está en el árbol. Malcolm quiere que pensemos que la mejor explicación que tenemos para entender la conducta del perro es a través de atribuirle este pensamiento. Así nos salvamos de concebir su conducta como un simple automatismo. Ante esta idea, Davidson desarrolla su crítica. Davidson señala la incapacidad de Malcolm de poder diferenciar entre si el perro que ladra al árbol posee la creencia de que el gato está en el árbol o el gato está en el roble. Esta diferencia tan sutil en el uso del término árbol y roble nos dibuja ya una introducción a la siguiente crítica. Y es que para poder atribuir estas creencias es necesario que el perro pueda notar la diferencia entre el árbol, que es una planta con tronco, y el roble, que es un tipo de árbol. La única manera de que esto sea posible es diferenciando ambas cosas, que solo son posibles de saber gracias a tener otros conocimientos necesarios para entenderlo. Por ejemplo, para poder saber qué es un roble es necesario saber qué es un árbol. Para saber qué es un árbol, es necesario saber qué es una planta. Como veis, esta es una red necesaria de creencias que se implican entre sí. Las creencias dependen del contenido mental, el contenido son los conceptos. De aquí otra de las conclusiones que llega Davidson. Para poder tener una creencia es necesario que se tengan una red de creencias unidas, cosa que solo se consigue mediante la posesión de conceptos, y estos conceptos solo pueden tenerse mediante el dominio de una lengua. Por supuesto, Davidson no discute que los animales tengan mente, tienen sensaciones,
Esa parte se queda fuera de la investigación. No obstante, no queda claro si es una tesis metafísica o epistémica. ¿Los animales carecen de pensamientos o carecemos de evidencia suficiente para atribuir pensamientos a los animales? Por otra parte, ¿se puede pensar sin conceptos? En el lenguaje, los enunciados expresan proposiciones, ante estas mantenemos actitudes proposicionales. Así, cuando nos encontramos con un enunciado como hoy llueve, podemos creer en esa proposición, podemos dudar de ella, desear que se efectúe, entre otras actitudes proposicionales. Estas creencias y deseos, según Davidson, solo se pueden tener mediante el manejo y posesión de proposiciones, algo que solo es posible mediante el uso de un lenguaje. Ahora bien, alguien podría decir que si es necesaria tal cosa, un perro podría estar manejando su propio lenguaje, de forma que lo que entienda sea guau, guau, lo que piensa sea guau, guau, y lo que exprese sea guau, guau. Davidson respondería que la diferencia que tendría este lenguaje con respecto al lenguaje humano es que no hay una conexión entre un guau y otro. Pues el lenguaje humano cumple con el principio de composicionalidad, el cual permite formar significados infinitos con símbolos finitos, cosa que mediante el lenguaje del perro no se puede hacer. Solo con el lenguaje composicional se pueden tener proposiciones, y como consecuencia, creencias. El funcionamiento correcto del lenguaje es lo que según Davidson nos da la razón. Un ser vivo no puede ser racional si no tiene lenguaje. Dicho todo lo anterior, ya podemos afirmar que según Davidson no es que no podamos conocer el conocimiento del perro, es más bien que no hay un procedimiento para que podamos siquiera atribuirle un pensamiento que debe ser interpretado, por lo que nos encontramos en una indeterminación metafísica. Aquí nos encontraríamos con un caso de interpretación radical, tal y como ya formuló su maestro, Quiñe. Tanto como si interpretamos el pensamiento del perro como el gato está en el árbol, como si lo interpretamos diciendo que el gato está en el roble, o si no voy a atacar al gato, todas esas interpretaciones son completamente compatibles con la realidad, pero completamente incompatibles entre ellas. A esto es a lo que nos referimos con la indeterminación de la existencia del pensamiento animal. Si conseguimos demostrar que tiene al menos una actitud proposicional, podemos decir que tiene un pensamiento. Si conseguimos demostrar que tiene creencias, podemos demostrar que piensa. A un misil que persigue un objetivo y esquiva obstáculos no se le puede atribuir creencias. Se basa en estímulo y respuesta, pero una creencia es un mediador entre el estímulo y la respuesta. En el caso del misil no hay mediación, es mecánico. Pues el misil no podría sorprenderse al esquivar un obstáculo. ¿Pero un animal puede sorprenderse? Este es el ejemplo paradigmático que propone Davidson al hablar de la imposibilidad de los animales para tener creencias. Según él, la sorpresa se debe a una creencia de segundo orden, es decir, tener una creencia de que se tiene una creencia. Si creemos que tenemos una moneda en el bolsillo y al meter la mano comprobamos que no está, nos sorprendemos porque supimos diferenciar entre lo que creemos y la verdad objetiva. Así puedo decir que creo que tengo una moneda, pero puedo estar equivocado, por lo que creo que tengo una moneda en el bolsillo. El problema es la escasa información empírica de la que dispone Davidson, pues como vamos a ver más adelante, es posible interpretar mediante anécdotas controladas que muchos animales pueden tener creencias de segundo orden, y por supuesto que también se sorprenden. Por otro lado, Davidson no parece dejar del todo clara su posición con respecto al debate. Él mismo afirma: estas consideraciones apuntan en dirección del lenguaje, pero no llegan a ser una demostración de que el lenguaje es necesario para pensar. Ciertamente, lo que esas consideraciones sugieren es solo que probablemente no puede haber mucho pensamiento sin lenguaje. Da a entender que existe más pensamiento aparte del lingüístico, pero no deja nunca claro de qué otro pensamiento se trataría. Quien sí parece estar dispuesto a desarrollar esto último y enfrentarse a los argumentos de Davidson, es Bermúdez. 2. Bermúdez como vía de escape del lingualismo antropológico. El autor del que ahora nos concierne hablar es plenamente consciente de los obstáculos que nos encontramos a la hora de atribuir razonamientos a los animales. Los animales parecen no poseer capacidades lingüísticas, conceptuales, y como consecuencia, racionales. Entonces el límite se encuentra en que los animales no pueden operar sobre proposiciones porque no poseen las capacidades lingüísticas necesarias, que son el medio en el cual se producen las proposiciones. Este lenguaje del que hablamos permite y exige tener una representación de las propias creencias del individuo,
lo que se traduce a una creencia de segundo orden. Estos son los problemas que encuentra Bermúdez, 2006, en Animal Reasoning and Protologic. Sin embargo, esto no quiere decir que solo la lógica sea el único razonamiento, o que el contenido mental de las creencias tenga como único vehículo a la lógica proposicional y el lenguaje composicional. Bermúdez se centra en si los animales tienen o no pensamientos. Cree que se pueden superar estos límites marginando las operaciones sobre proposiciones, atendiendo a la sensibilidad a estados de cosas y las posibles conexiones mentales que se les puede atribuir entre estos estados de cosas. Ejemplos de este tipo de razonamientos que no manejan proposiciones pueden ser la causalidad, que relaciona eventos distinguidos en tiempos distintos, o la relación entre contrarios. Bermúdez identifica este tipo de razonamientos como el ejercicio de la protológica y del protolenguaje, como si se tratase de una hipótesis explicativa para estos comportamientos aparentemente cognitivos. Este tipo de obstáculos es necesario superarlos porque en muchas ocasiones, las mejores explicaciones para el comportamiento de algunos animales solo se pueden hacer atribuyendo razonamientos prácticos. Son bien conocidos los experimentos de Pavlov, 1904. El condicionamiento operante de estímulo-respuesta se ha observado en muchos animales. No obstante, si se acepta que este ejercicio de la protológica es un pensamiento, y los animales no están trabajando con proposiciones, no podemos asegurar que estén utilizando conceptos, y por lo tanto que razonan. Porque no podemos asegurar que, si los componentes del pensamiento son conceptos, estos sean de naturaleza lingüística o no. No sabemos si los humanos y los animales poseemos conceptos no lingüísticos. Hasta aquí solo hemos llegado a la conclusión de que cabe la posibilidad de que los animales tengan conceptos, y si se tienen conceptos, se pueden mantener actitudes con respecto a las relaciones que se pueden formar entre conceptos. Podemos creer en que si ocurre A, ocurre B, o en que si hay A, no hay B, dependiendo del tipo de relación que establecemos entre ambos. Sin embargo, no tenemos por qué comprometernos con un significado de A o de B. Pero parecemos haber olvidado que en muchas ocasiones, incluso con la lógica clásica, se mantienen actitudes proposicionales, no por proposiciones aisladas, sino por la conexión que hay entre estas dentro de un mismo enunciado. Por ejemplo, la actitud proposicional que se mantiene en el enunciado creo que llueve y hace frío, se da en la relación entre llueve y hace frío. En el caso de los animales, podría darse que estos mantengan actitudes enunciativas protológicas. Y bien esto podría llevarnos al debate ontológico de las proposiciones, en que se discuta si una proposición puede estar compuesta por varias proposiciones y la relación que mantengan estas entre sí. Pero esto no se va a desarrollar en este trabajo. Volviendo al debate de si los animales pueden tener creencias de segundo orden, debemos recordar que una creencia se ha entendido siempre como una actitud proposicional. Es posible gracias a que quien ejecuta proposiciones debe tener una representación de su propia creencia, y así poder diferenciar la actitud que un individuo mantiene de la realidad con la que la contrasta. Esto abre una posibilidad de que la creencia pueda no coincidir con la realidad, lo que lleva a concluir que podemos creer en que creemos algo. Ahora bien, ¿es necesario que esta representación sea lingüística? El contenido mental que ha de ser verificado o falsado puede ser meta-representado de la misma manera que un recuerdo para uno mismo. Los animales son capaces de contener contenidos mentales y trabajar con ellos sin necesidad de una lengua como la nuestra. ¿Se pueden mantener actitudes con respecto a la relación que posea un individuo con sus propios recuerdos? Recuerdo que cuando ocurre A, ocurre B es un ejemplo de cómo podría darse tal cosa, y que con base a estos recuerdos puede ocurrir un nuevo evento que cambie mi recuerdo. La relación que mantiene mi nuevo recuerdo con mi anterior recuerdo es de contradicción, luego, mi anterior recuerdo estaba equivocado. Este procedimiento es una forma en la que podemos inferir creencias de segundo orden, solo que en este caso son actitudes sobre recuerdos y actitudes sobre relación entre recuerdos. Con la noción de recuerdo, se pueden incluir a los animales en nuestro esquema. Pensemos así con el famoso perro de Crisipo. El antiguo griego propuso imaginar una situación en la que un perro persigue a una presa, y mientras lo persigue el camino se bifurca en tres. Por lo que podemos diferenciar entre el camino A, el camino B o el camino C. El perro se dispone a oler A y comprueba que no se parece al olor que tenía su presa. En el B lo comprueba y se encuentra con la misma situación que A, por lo que decide ir directamente por el camino C, sin necesidad de olerlo. Según Crisipo,
Esto se trataría de un caso de silogismo disyuntivo, en el que con la negación de A y la de B se puede inferir que C es la respuesta correcta. Para este caso, solo bastaría con que el cánido pueda mantener el recuerdo de que él ya había olido ambos caminos. No necesariamente se debe hablar de proposiciones. Otra obra posterior de Bermúdez, 2011, llamada The Fourth Field Puzzle and Mind Reading in Non-Human Primates, se plantea la posibilidad de que los animales sean capaces de poder atribuir estados mentales a otros individuos. Él enuncia dos tipos de atribuciones posibles, mínima y sustantiva. En la mínima el agente percibe estados de cosas y es capaz de atribuir esa misma representación que a otro individuo. En la sustantiva, el agente ha de tener una metarepresentación para atribuirle una proposición a un individuo, proposición la cual representa un estado de cosas. La proposición es susceptible de ser verdadera o falsa mientras que los estados de cosas no. El autor está entendiendo el conocimiento como una actitud proposicional, que para reconocerla en otro individuo se debe pensar en su relación con esa proposición. Lo cual ya hemos dicho que requiere una metarepresentación, por lo que la lectura de actitudes proposicionales dependen de un lenguaje. La atribución sustantiva, o de actitud proposicional, parece estar dificultando nuestra intención de atribuir creencias de segundo orden a los animales. No tenemos duda alguna de que podamos atribuirle alguna especie de pensamientos o de habilidades de ejercicio mental a los animales, pero puede darse una creencia de segundo orden sin necesidad de un lenguaje. La metarepresentación parece ser una muy buena explicación a esta cosa que llamamos creencia de segundo orden. Nosotros, sin embargo, hemos postulado una especie de actitud protoenunciativa como posible explicación a los fenómenos sospechosos de ser cognitivos. ¿Es posible que un animal pueda tener una representación de esa actitud protoenunciativa? Porque en caso de ser afirmativo, podemos acercarnos más a la posibilidad de hablar de metarepresentación en los animales. Para este fin, tenemos el trabajo de Daniel C. Dennett, 1983, Intentional Systems in Cognitive Psychology, de Pangloss y en Paradigm Defended, el cual plantea la posibilidad de que todas las acciones a las que se les puede atribuir cognición animal de forma aparente consistan en acciones provocadas por creencias de primer orden o de segundo orden en adelante. 3. Dennett ante la interpretación cognitiva de la conducta. La finalidad del artículo de Dennett es el de aportar argumentos filosóficos a favor de las investigaciones en etología cognitiva. Él es consciente del problema quineano de traductor radical al que se enfrentan los investigadores a la hora de interpretar la conducta cognitiva de los animales. Como ya hemos comentado anteriormente, no se puede saber siquiera si lo que tiene el perro del experimento mental de Malcolm en la cabeza sea una creencia. Debido sobre todo al hecho de que para explicar nuestra mente empleamos normalmente conceptos los cuales no sabemos si pueden existir sin el dominio de un lenguaje. Pero a pesar de esto, gracias al trabajo de Saffworth, Cheney y Marler, 1980, se han visto en observaciones y experimentos con monos berbits que estos conforman sociedades donde utilizan lenguajes de alarma diferenciadas para cada tipo de depredador habitual. Lenguaje para el cual no tenemos un traductor radical bilingüe español-berbetés. Además, de que esta forma de alarmar se vuelve más sofisticada con la experiencia y la edad. Se ha observado específicamente que los berbits tenían una alarma distinta en función de cuando se acerca un leopardo, una serpiente o un águila. Para el caso del leopardo tras la alarma, todos los monos subían hacia los árboles. Para el caso de la serpiente, dirigían la vista hacia abajo. Para los del águila, hacia arriba. Los adultos llaman principalmente a leopardos, águilas marciales y pitones, pero los bebés dan la alarma para leopardo a varios mamíferos, al águila a muchas aves, y las alarmas de serpiente a varios objetos. Dennett remite a la intencionalidad como una forma de explicar este suceso, y que esta intención que podrían tener los monos que enuncian estas alarmas podría considerarse como uso de algún signo lingüístico. Por lo tanto, es necesario que manejen información semántica. La teoría del sistema intencional que defiende el autor identifica la intencionalidad como un estado sobre otros estados, es decir, una cosa que apunta a otra cosa. Este criterio semántico es necesario para poder aplicar la sustituibilidad que permite un lenguaje. ¿Pero a qué nos referimos con este criterio de sustituibilidad? En caso de que venga otro leopardo, sea razón suficiente como para alarmarse, al igual que el que una fruta se vea jugosa, sea razón suficiente en un mono berbit para comérsela. Sin embargo, esta sustitución no puede ser hecha por otro tipo de alarma,
podría convertir la alarma por algo verdadero a algo falso. Estas alarmas son muy opacas y aisladas como para hacer un análisis lógico. Aquí Dennett ha tomado la concepción de Grice, 1957, con respecto a su concepción de la comunicación como intrínsecamente intencional. Concretamente, se estaría tratando de una de tercer orden como mínimo. Básicamente se hace reconstruyendo el esquema así. El autor tiene la intención de que la audiencia produzca la respuesta R en virtud del reconocimiento por parte de la audiencia de esta intención. No obstante, él afirma que uno de los problemas que trae su concepción es la de poder atribuir órdenes infinitos, pero que se puede resolver con la corrección de Harman, 1974. Dennett confía en la posibilidad de poder formalizar un sistema de predicción de la conducta animal apelando a contenidos mentales como deseos o creencias. Él consigue esquematizar de una forma muy certera los distintos órdenes que pueden tomar las creencias si queremos interpretar las conductas cognitivas de los animales. Primer orden, hay creencias y deseos, pero no creencias y deseos sobre creencias o deseos. En el sentido de, 1, X cree que P, 2, Y cree que Q, donde P y Q no contienen frases intencionales. Segundo orden, 3, X quiere que Y crea que X tiene hambre, 4, X cree que Y espera que X salte a la izquierda. Tercer orden, 5, X quiere que Y crea que X cree que está solo. Se podrían hacer más ejemplos con niveles sucesivos, pero nos contentamos con el segundo, que es el objetivo del trabajo. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, esto es un caso de memoria a largo plazo. Es necesario mantener muchas cosas en la memoria para poder desarrollar creencias de órdenes superiores. El paso crucial sería saber si hay animales que puedan recordar lo suficiente como para poder operar en segundo orden, pues con base en las interpretaciones anteriores, podemos tomar como ejemplo a dos monos, Sam y Tom. En un momento dado, Tom ve a una cría de leopardo y hace una seña de alarma a Sam. Desde aquí podemos hacer varias interpretaciones del mismo caso, una interpretación radical. Versión de cuarto orden, Tom quiere que Sam reconozca que Tom quiere que Sam crea que hay, leopardo, o animal de cuatro patas, o carnívoro, o animal más grande que ellos. Se estaría tratando de un caso informativo. Versión de tercer orden, Tom quiere que Sam crea que Tom quiere que Sam corra hacia los árboles. Este es un caso imperativo. Versión de segundo orden, Tom quiere que Sam crea que hay un leopardo. Podríamos decir que se quiere que en Tom se reconozca, por parte de Sam, un papel en la situación. Versión de primer orden, Tom quiere que Sam corra hacia los árboles. Tiene el mismo efecto que acercarse a alguien y decir "obú". El depredador no quiere crear estados intencionales en la presa. Versión de orden 0, Tom, como otros monos, es propenso a tres tipos de ansiedad o excitación. Ansiedad tipo leopardo, águila y serpiente, cada uno con su vocalización sistemática correspondiente. La interpretación de orden 0 no le atribuye inteligencia alguna al verbit, y es que siempre puede contarse una historia fisiológica de cualquier animal. De la misma forma que se puede contar una historia de un modo propiamente eléctrico en un suceso informático. A esta hipótesis Dennett la llama, la hipótesis de los aguafiestas. También se ha observado que cuando los verbits se alejan del resto del grupo y ven a un leopardo se esconden en los árboles sin emitir sonido alguno, por lo que la hipótesis de orden 0 es poco viable. Y para el caso de cuarto orden parece requerir habilidades muy complejas de las que no hay pruebas de que estos las posean. Sin embargo, nuestro objetivo sigue apuntando hacia las creencias de segundo orden. Una prueba que nos aporta el texto que ahora tratamos nos proporciona una anécdota fuera de lo común que nos invita a pensar en que es posible que el hecho de que se produzca un engaño sea una de las posibles razones por las que podemos atribuir este tipo de creencias de segundo orden, según Dennett. Menciona a Saffworth, 1980, donde relata, en una conversación, un incidente en el que una banda de verbits estaba perdiendo terreno en una escaramuza territorial con otra banda. Uno de los monos del lado perdedor, temporalmente fuera de la contienda, pareció tener una idea brillante. De repente emitió una alarma de leopardo, en ausencia de leopardos, lo que hizo que todos los verbits se dirigieran a los árboles, creando una tregua y recuperando el terreno que su bando había perdido. Esta acción debería ser intencional. Por lo que la interpretación radical de la alarma de leopardo en ausencia del felino no se puede interpretar como subida a los árboles. Aquí los monos han mantenido una relación de credibilidad con el mono alarmante, no de autoridad,
lo cual se debe interpretar mediante la racionalidad. Un esquema que intentaría predecir esta conducta podría proceder de la siguiente manera: si X creyera que P, y si X fuera racional, entonces ya que P implica Q, X tendría que creer que Q. Uno de los problemas que presenta este ejemplo es que no se trata de una anécdota controlada, por lo que no es una situación que se pueda provocar tal y como haría Sherlock Holmes. Si queremos provocar o conocer si alguien sabe algo, como por ejemplo, dónde ha guardado mucho dinero dentro de una casa, podemos empezar a quemar la casa para que el que sepa dónde se encuentra el dinero vaya a buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Pero en el caso de hacer que un verbit engañe a otro, parece ser algo muy difícil de provocar. No obstante, una postura biológica de la intención no parece ser muy certera en el caso del engaño. Dennett imagina el caso del pájaro que se aleja de su nido porque hay un depredador acechando a sus crías y engaña al depredador haciéndole creer que tiene las alas rotas. A este suceso podemos dar dos interpretaciones. A. Si hago como que se me han roto las alas, el depredador se acercará y lo podré engañar. B. Veo al depredador y siento el impulso de hacer el baile de las alas rotas. La versión B no tiene la racionalidad del engaño. En la A, sí. ¿Podría tratarse de un simple mecanismo evolutivo? Ante estas dudas, Dennett nos presenta el paradigma panglossiano, en honor al Dr. Pangloss, personaje ficticio de una novela de Voltaire. Este modelo viene a atacar las concepciones adaptacionistas. Él dice que las historias de adaptación son tan plurales como nuestra propia mente. Siempre se pueden postular historias nuevas que expliquen mediante la adaptación cómo se ha llegado hasta el punto presente. Además de que el adaptacionismo no es falsebel. Siempre que un individuo se encuentre presente siempre se puede decir que dicho individuo se ha adaptado. Pues quien más está adaptado es quien sobrevive, y quien sobrevive es quien más se ha adaptado. Una circularidad más que obvia. Esto ignora a especies que parecen no estar adaptadas, como pueden ser las especies en cautividad. La intención que tiene esta vista por encima del adaptacionismo se debe a la existencia de una alternativa adecuada para poder explicar fenómenos etológicos. Esta alternativa propone la utilización del lenguaje mentalista para estas metas. Este instrumento nuevo debe ser aquel órgano superior que permita a los animales ser superiores a su propio medio para poder superar otros medios aparte del habitual. Aún así, debemos andar con pies de plomo, porque solemos atribuir racionalidad a los animales cuando incluso en los propios humanos no siempre actuamos racionalmente. Por ejemplo, cuando Juan tiene un examen y hoy dan las preguntas, si no viene, pensamos que tenía una razón mejor por la que no venir, pero eso es suponer que no ha venido por una causa racional. Por todo esto, Dennett prefiere limitar sus teorías a sistemas intencionales. Además, la postura intencionalista es una postura que servirá para tomar datos útiles de predicción. Dicha postura se puede adaptar a la etología cognitiva al hablar de la evolución y el diseño de la naturaleza, de la siguiente manera. Y, el diseño óptimo dadas estas restricciones, es A. 2. La madre naturaleza optimiza. 3. A es un diseño observado, aparente. Pero ¿cómo sabemos que hemos localizado y apreciado todas las consideraciones pertinentes en la ascendencia evolutiva pertinente? Según Dobzhansky, 1956, la utilidad de un rasgo ha de ser demostrado, no puede simplemente darse por sentado. Y por otra parte, Cain, 1964, responde que su inutilidad tampoco puede darse por sentado. Si los evolucionistas piensan que la evolución optimiza la supervivencia, entonces, para estos, el hecho de que los humanos tengan 4 extremidades es lo óptimo. Pero si hay peces que también tienen estas 4 extremidades, sería una condición suficiente decir que, simplemente se ha heredado evolutivamente, no que se hayan optimizado necesariamente. Como ya hemos dicho, independientemente de si la inteligencia es heredada o no, es aquel órgano que permite sobrevivir a nuevos ambientes. 4. La sorpresa. Hasta ahora hemos visto que es posible que los animales sean capaces de realizar operaciones mentales que trabajan sobre unos contenidos mentales a los cuales no sabemos si podemos identificar como creencias de la misma forma que se las atribuimos a humanos. Las pruebas empíricas que hemos utilizado hasta ahora parecen apuntar cada vez más hacia la tesis que veníamos a responder aquí, las cuales son los experimentos con los monos verbits. Sin embargo, hemos nombrado el fenómeno de la sorpresa en los animales, la cual hemos dicho que sería una buena vía para demostrar nuestra tesis,
y no hemos aportado prueba empírica alguna de que esto se da. Para ello contamos con el trabajo de J. Brouwer y J. Cal, 2011, llamado The Magic Cup, Great Apes and Domestic Dogs, Canis Familiaris, in the Valued Objects According to Their Properties. Los autores planean provocar anécdotas controladas para determinar la reacción de los animales experimentados, perros y monos. Este consiste en la utilización de un vaso con doble fondo, la copa mágica, donde se permite cambiar la comida introducida sin que los experimentados puedan darse cuenta. En los ensayos donde se eliminan los alimentos y se sustituyen por otros, se les llama ensayos de sorpresa. En caso de que no se sustituyan, se llaman de referencia. Además, para este experimento se pusieron una serie de condiciones. El entorno de los monos era en cautividad que habían sido alimentados variadamente para que pudieran elegir su comida favorita. A los dueños de los perros no se les informó sobre los experimentos, en el cual el experimentador era siempre el mismo. Para comprobar la comida favorita del perro se les pusieron 4 opciones distintas. Si en todas ellas cogía 4 veces seguidas la misma opción, se la consideraba su comida favorita. Las reacciones que se observaron en los monos y en los perros fueron mendigar y oler respectivamente. Ambos grupos de especies sintieron sorpresa tanto en el caso de que la comida buena fuese sustituida por una mala, o la mala por la buena. Los experimentados buscaban la comida originalmente mostrada no sustituida aún. Cuando se sustituía buscaban la original y dejaban de buscar cuando obtenían la recompensa esperada. Por ejemplo, los simios que buscaban el plátano, se negaban a comer lechuga, no obstante aceptaban la lechuga cuando era esta la comida que se había escondido. Se comprobó que los animales sometidos previamente a ensayos de sorpresa solían tomar más interés por el vaso. En los ensayos de referencia. Los simios abandonaban los ensayos de referencia más a menudo cuando se utilizaba comida mala. Los perros solían más en los ensayos de sorpresa si recibían comida menos deseable que en los de referencia. Estas sorpresas e intereses en buscar los objetos reconocidos anteriormente tiene una buena interpretación si se piensa que estos sabían que había ese tipo de comida en el vaso y esperaban que hubiera ese tipo de comida en él. Sabido todo lo anterior y siguiendo el título de esta sección, la sorpresa ha sido un factor clave para poder reconocer en perros y simios cómo pueden diferenciar la recompensa anterior con otra nueva. Se ha visto que no tratan a ambas recompensas por igual, y que en caso de que para estos no importasen las diferencias, no veríamos expresión alguna de sorpresa. Recordemos que Davidson, 1982, afirmó que un individuo solo podía sorprenderse en el caso de que pudiese diferenciar entre una creencia, que puede ser falsa, y la verdad objetiva, y que para ello es necesario creer que se tiene una creencia, si no, no se daría sorpresa alguna. Recapitulando un poco atrás con la noción de protológica de Bermúdez, habíamos dicho que los contenidos mentales que poseen los animales, y con los que trabajan, son estados de cosas. Al no ser lingüísticos, debido a nuestra condición epistémica proposicional, no podemos decir que estos contenidos mentales sean creencias, sin embargo, podemos decir que son recuerdos. Dentro de todos los tipos de contenidos mentales que una mente cualquiera de cualquier especie pueda contener, la creencia parece ser una noción demasiado fuerte como para atribuírsele a los animales, pero este no es el único medio en el que se da una metarepresentación. La sorpresa es un buen ejemplo de que esto ocurre sin lenguaje, pues es necesario un recuerdo que se ha de representar al individuo para poder compararlo con la realidad. Por ello es mejor herramienta para analizar los comportamientos aparentemente racionales hablar de una noción más débil que la de la creencia, el recuerdo. Un recuerdo es un contenido mental cuyo contenedor es la memoria. Esta permite operaciones lógicas intrínsecas en la propia memoria, como el diferenciar entre antes y ahora. De esta forma el esquema de la sorpresa puede proceder de manera que no sea necesaria una creencia. Solo es necesario recordar que se tiene un recuerdo anterior que se contradice con el que se acaba de adquirir. Así nuestro argumento puede plantearse así. Los seres vivos que tienen memoria, tienen recuerdos. La sorpresa exige comparar un recuerdo con la realidad o con un nuevo recuerdo adquirido. Luego, quien se sorprende, tiene recuerdos sobre recuerdos. Este es el argumento al que podemos llegar si nuestra estrategia es la de debilitar la definición de aquellos contenidos mentales que son manejados por los animales no lingüísticos. A pesar de esto, los experimentos con monos Berbits mostrados por Dennett no parecen apuntar en un criterio tan débil.
con la sospecha tan fuerte que levanta el engaño del mono que hace la alarma de leopardo en ausencia de leopardo, parece apuntar en una clara intención comunicativa. Lo cual, por lo que hemos visto en secciones anteriores, es una exigencia de segundo orden. Tenemos buenas razones para pensar que incluso se comunican en una protolengua. No se puede aplicar el criterio de sustitución del lenguaje en este caso, debido a su pobreza de vocabulario. Pero no es descabellado pensar que se trata de un signo comunitario inventado entre los monos, con un estatus propio de una palabra de un lenguaje humano. Puede ser que simplemente estén empezando a desarrollar signos y nosotros solo hayamos presenciado los inicios de este lenguaje. De forma anecdótica, mi experiencia con los perros me ha hecho observar situaciones donde una buena explicación sería la de pensar que los perros son capaces de atribuir intenciones a otros individuos. Tomemos el ejemplo de un perro que micciona en casa. Este perro ha tenido experiencias pasadas en las que cuando ha miccionado en casa ha sido regañado. Imaginemos que este perro está jugando tranquilamente con un humano, y en mitad del juego el humano se da cuenta de que el suelo está manchado con orina. El humano enseña la orina al perro mientras que el humano no dice nada. Aún así, el perro que ha orinado en casa, orina que no es la misma de siempre, agacha la cabeza y pone ojos de cordero degollado. ¿Qué otra explicación hay si no es la de que el perro atribuye metarepresentacionalmente al humano la intención de reñirle? Recordemos que en esta anécdota el humano no le está diciendo nada al perro, solo le está enseñando la orina en el suelo. Conclusiones. Davidson supo aportar muy buenos argumentos contra aquellos que han atribuido creencias de manera arbitraria a los animales. Es decir, ha sabido poner los pies en la tierra y recordarnos que nosotros tenemos una herramienta muy sofisticada de la que nos hemos vuelto completamente dependientes, el lenguaje. De forma que ya no podemos siquiera salir de él cuando pensamos. Por suerte esto no ha desanimado a filósofos y etólogos en la tarea de desvelar qué hay en la mente de los animales. Solo que debemos establecer una diferencia clara entre la forma de pensar de los animales y la nuestra. Además de, por supuesto, pensar en que cada especie de ser vivo tiene su forma de sentir, por lo que debemos saber discernir con precisión las limitaciones y virtudes que se desarrollarán en cada mente de cada ser vivo. Aquí hemos intentado demostrar que algunos animales pueden tener contenidos mentales sobre contenidos mentales, tanto representaciones como metarepresentaciones. Ahora es tarea de otros averiguar qué otras especies de seres vivos cumplen esta función. Espero que el vídeo te haya gustado. Si quieres que continúe haciendo más vídeos de filosofía contemporánea, deja tu like, escribe un comentario dando tu opinión y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Muchas gracias.